Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del verbo gustar. Yo sé que muchos de vosotros tenéis un nivel bastante alto de español, ¿no? Mínimo un B1. Entonces, estoy segura que en vuestro proceso de aprendizaje del español hubo un momento en el que tuvisteis que aprender el verbo gustar. Si estudiasteis con la ayuda de un profesor particular o si estudiasteis en la escuela o en la universidad, muchos de vosotros sabréis que cuando hay que estudiar el verbo gustar, cuando el verbo gustar entra por la puerta, parece que el mundo se para. Vuestro profesor dice, a ver, chicos, por favor, dejad todo lo que estéis haciendo porque este momento va a suponer un antes y un después en vuestra vida. Es un punto de inflexión, un hito histórico. Incluso en los libros de texto existe ese capítulo, esa lección dedicada exclusivamente al verbo gustar. Todos los ojos al verbo gustar. Y tú estás así como, Dios, pero ¿qué pasa con el verbo gustar? Ya me acabo de aprender la conjugación irregular de todos los verbos en presente. Estoy harta, cansada. Hoy vengo aquí a decir que el verbo gustar es un verbo normal. Es un verbo completamente normal. Es un verbo como otro cualquiera. Es un verbo como hablar, comer o vivir. La reputación que tiene el verbo gustar es inmerecida. La única razón por la que el verbo gustar es importante es porque nos permite hablar de nuestros gustos y de nuestras emociones, no por otra cosa. Pero a ti en clase te dicen, mira, el verbo gustar tiene una estructura diferente, así que ponte a memorizar. Me gusta con singular, me gusta en plural. Pero realmente, gramaticalmente, no tiene absolutamente nada que envidiarle al resto de verbos. Yendo al grano, a continuación os explico por qué. Bien, entrando ya en materia, ¿qué tenemos que entender de este verbo? Hay muchos estudiantes que cuando leen esta frase, me gustan las lentejas, piensan, I like lentils. Y eso es porque lo comparan con su lengua materna y piensan que me significa yo. Entonces le dan un poder, le dan un protagonismo a ese me increíble, enorme. Esa gente piensa, me está al principio de la frase. Eso significa que yo soy el sujeto, que yo soy el protagonista de la frase, que yo tengo el control. Soy la primera palabrita en la frase, así que debe de ser así. Bueno, pues déjame decirte que si tú piensas así, tú sufres el Main Character Syndrome. Tienes que saber, escúchame bien, que cuando un hablante nativo dice me gustan las lentejas, no está diciendo I like lentils, no está diciendo eso. No, lo que está diciendo es las lentejas producen este efecto agradable en mí. Las lentejas producen este efecto en mí. Las lentejas son las verdaderas protagonistas de la frase. Las lentejas are pleasing to me. Las lentejas please me. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué pasa si cambiamos el orden de la frase? ¿Qué pasa si en lugar de decir me gustan las lentejas, decimos las lentejas me gustan? ¿Verdad que esta frase os resulta mucho más familiar? Las lentejas, tercera persona de plural, gustan, verbo conjugado en la tercera persona de plural. Atención a estos ejemplos. Las paredes hablan, las paredes me hablan las paredes. Comparamos ahora con las lentejas. Las lentejas gustan, las lentejas me gustan las lentejas. Entonces, lo que pasa generalmente es que el verbo gustar se presenta con una estructura en reverso, con una estructura contraria a lo normal. Pero existe la opción de usar la estructura que todos nosotros ya conocemos, la estructura más básica y más tradicional. Y entender que puede utilizarse así es fundamental porque eso nos permite saber con certeza el significado del verbo gustar. ¿Qué significa el verbo gustar? Porque gustar no significa like, no significa eso. En definitiva, la estructura del verbo gustar es una estructura normal y corriente. El verbo se conjuga con el sujeto de forma completamente normal. Simplemente lo que hacemos es meter ese me ahí para expresar que es en mí en quien se produce ese efecto y no en el vecino de al lado. Y esta frase, las lentejas me gustan, es una frase que podéis escuchar perfectamente en el día a día. Otra cosa es que no se enseña en los libros, pero escuchar se escucha. Más ejemplos. Atención al orden. Estas cosas nos gustan, nos encanta. Queremos... ¿Quieres venderme una alarma? Fíjese que a mí esas cosas no me gustan natural. Esto nos gusta y no solo por el hecho de... Voy a hacerme un moño porque me enciendo con este tema. Tengo que estar cómoda. Entonces, lo primero que tienes que entender cuando tú dices me gustan las lentejas es que las lentejas tienen el control sobre ti. Ellas deciden la sensación que provocan en ti. Simplemente tú estás ahí, pasivo, recibiendo la acción. Tu primer lugar en la frase me gustan las lentejas es simplemente un espejismo, pero tú, estudiante de español ingenuo y naif, caes en la trampa del egoísmo lingüístico.
Te crees más importante, pero no es así. Las lentejas, unas simples legumbres aparentemente inofensivas, son las que despiertan las emociones en ti. Las que te hacen sentir bien o sentir mal, las que te hacen disfrutar y, en definitiva, son las que tienen el control, no tú. Y por esto mismo el verbo gustar no tiene absolutamente nada de raro. Es igual al resto de verbos. Entonces, ese me significa que tú eres un receptor, pasivo, no activo. Así que la próxima vez que digas me gustan las lentejas, recuerda que tú eres un simple juguete en manos de unas legumbres. Gustar no significa like. En español, you don't like things. The things please you. De hecho, vamos a buscar ahora mismo la conjugación del verbo gustar en internet. Vamos a buscarla ahora para ver que esto es un verbo normal. Entonces, a ver, conjugación del verbo gustar. Aquí. Word reference. Me da igual perder 30 segundos en este vídeo para ver esta conjugación. Me da igual porque es necesario. Entonces, aquí tenemos la conjugación y nos podemos dar cuenta de que es un verbo normal. Yo gusto, tú gustas, él, ella gusta, nosotros gustamos, etcétera, etcétera. Y a ver, muchos de vosotros podéis decirme, pero Claudia, ¿qué frase vamos a formar con yo gusto? Pues una frase muy importante que es la frase me gusto, por ejemplo, metiendo el pronombre me ahí, me gusto. Y esta frase, aunque es una frase muy simple, es una frase muy difícil de decir. ¿Sabéis por qué? Porque esta frase hace referencia a un concepto de autoaceptación y de amor propio. Significa que la persona se siente satisfecha consigo misma, se aprecia y se valora. Así que fijaos qué frase tan importante podemos decir con el verbo gustar conjugado en la primera persona singular. Yo me gusto. Si no sabéis el significado del verbo gustar y si no sabéis cómo funciona, cómo conjugarlo, cómo utilizarlo, no podéis decir frases tan importantes como esta. Pero bueno, me parece que me estoy enrollando. Yo creo que quizás la idea del verbo gustar se entiende mejor cuando en lugar de unas lentejas o nosotros mismos pensamos en otra persona. Imagina que tú tienes sentimientos por una persona y estás con esa persona y se lo quieres decir. Tú lo que le tienes que decir es me gustas. Pero ¿qué significa realmente me gustas? Lo que tú tienes que entender es que tú no puedes controlar los sentimientos que alguien te provoca. Cuando tú le dices a la persona, me gustas, lo que le estás diciendo es, tú provocas esos sentimientos en mí y yo no puedo evitarlo. Es la persona la que produce esa sensación en ti, esas mariposas en el estómago. Y realmente, gramaticalmente, esa frase no tiene nada de raro. Esa frase, de forma completa, es tú me gustas, igual que tú me hablas o tú me llamas. Pero en español no necesitamos expresar obligatoriamente ese tú, porque esa información ya nos la da el verbo. La terminación del verbo lo expresa. Ya lo sabemos, no necesitamos repetirlo. Podéis, pero no es necesario. Si dices el tú, lo que haces es dar más énfasis. Tú me gustas. O me gustas tú. Somos flexibles con el orden. Es un aspecto muy positivo que tiene la lengua española, que es una lengua muy flexible en términos de orden. Y esta frase la podemos hacer todavía más larga y todavía más enfática diciendo a mí me gustas tú o tú me gustas a mí. ¿Os acordáis lo que os dije en un vídeo anterior sobre la duplicación de los pronombres? Pues este es un caso más. Si no sabes de qué vídeo hablo, vete a verlo porque vas a aprender un montón. Entonces, ¿por qué os estoy soltando todo este rollo? Porque entender el significado del verbo gustar nos permite llevar nuestro español al siguiente nivel. Entender el significado del verbo gustar nos permite, por fin, movernos un poco más allá de me gusta para singular y me gustan para plural, que eso realmente son dos frases muy limitantes. Hay mucho más. Le gusto, nos gustamos, le gustas. Y esas frases, de forma completa, son yo le gusto, nosotros nos gustamos, tú le gustas. Si es que realmente ya sabéis conjugarlo, solo hay que entender el significado. Vale, vamos a ponernos ahora un poco más prácticos, porque es importante entender todo lo que yo estoy explicando. Es importante porque después, cuando queremos decir frases como ¿Did you like it?, vosotros decís frases como ¿te gustaste? O ¿te lo gustaste? Cuando lo correcto es decir ¿te gustó? ¿Eso produjo esa sensación en ti? ¿Eso te gustó a ti? Y lo mismo con el futuro. Lo que decimos es mira esa peli porque te va a gustar. Lo que estamos diciendo es esa película va a producir ese efecto agradable en ti. Pero muchos de vosotros con el futuro decís te va a gustarlo en lugar de te va a gustar, ¿sí? Eso te va a gustar. Entonces, entender esto es fundamental para no cometer el error. Bien, otro error muy común, y esto me da para otro vídeo, es olvidarse de la preposición a. Error común. Claudia le gusta caminar en la montaña. Lo correcto es a Claudia le gusta caminar en la montaña, porque Claudia no hace la acción. Claudia es la persona afectada por la acción. Este error, ¿por qué se comete? ¿Por qué hay estudiantes que dicen la frase así? Porque creen que Claudia es la protagonista y que Claudia está haciendo la acción de gustar. Pero no es así. Simplemente está recibiendo de forma indirecta
esa acción. Claudia simplemente se ve afectada por eso. La verdad es que explicar este verbo es una experiencia bastante traumática, porque no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Espero que sí. Pero bueno, si al menos una persona entendió todo lo que acabo de decir, yo me quedo satisfecha. Entonces, en conclusión, gustar no significa like. En español, you don't like things, the things please you. Hay mucho más que me gusta y me gustan. Le gusto, nos gustamos, te gustan, les gustas, todo. Y el verbo gustar es un verbo normal y corriente. Entonces, mensaje final para profes, ahora para profes de español. Creo que es bueno si dejamos de presentar, enseñar el verbo gustar como un verbo tan intimidante. Lo primero que tenemos que hacer es explicar el significado del verbo para que se entienda mejor. Y nada más. Ojalá se entienda todo lo que acabo de decir. Ojalá.